Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en esta noche del día lunes para discutir de los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas. Pablo Hurtado y Juan Luis Fonta a cargo de este día lunes. El tema más relevante, por supuesto, tiene que ver con esa primera comparecencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti al juzgado Contralor, en el cual se está llevando a cabo todavía la primera audiencia, es la declaración indagatoria, ¿no? La primera declaración de la imputada. Hoy nos acompañan Rita Canek, quien es abogada de la Fundación Mirna Mac, y está con nosotros también nuestro habitual invitado, Estuardo Ralón. Ambos abogados, ambos conocedores del tema penal y ambos versados sobre los elementos que se dieron a conocer hoy a lo largo de esta larga audiencia. Para empezar, Paula, lo más sorprendente tiene que ver con que la vicepresidenta haya sido trasladada a eso de las 3:30 de la mañana o 4 de la mañana, lo cual les pregunto, ¿se puede considerar como una prerrogativa para ella? Y agreguemos que según los medios ella no fue trasladada en un vehículo del sistema penitenciario, sino en una camioneta particular. Tampoco fue engrilletada, ha sido cuestionado eso por parte de la prensa, en un horario en que no está abierta la torre de tribunales, al menos el juzgado donde recibió esa primera declaración, una serie de preferencias o de ventajas que le concedieron a la ex vicepresidenta. Empecemos por esa pregunta, Estuardo, ¿cómo lo ve usted? Pues creo que no es un buen mensaje, no es un buen precedente. Recordemos que no es funcionaria pública, derivado de los escándalos y señalamientos que ahora se hacen en una acusación formal, tuvo que dejar el cargo y uno esperaría que fuera tratada como un ciudadano normal. Creo que desde el momento en que no es trasladada a un centro de detención de carácter civil, como manda la ley del sistema penitenciario, se empieza a ver un tratamiento diferenciado que esperemos no sea lo que marque el resto del proceso. Uno como ciudadano esperaría objetividad, si hay pruebas contundentes, que esa acusación se traslade en una condena y que marque un precedente. Rita, y razonablemente debe darse el mismo trato a una persona que fue electa de manera popular y digamos que todavía se encuentra dentro del periodo para el que fue electa. ¿Es razonable que se le hubiera enviado, por ejemplo, a Santa Teresa? Yo creería que más allá del hecho de que aún esté dentro del periodo y demás, ella dejó de ser funcionaria pública, desde ese momento es una ciudadana como cualquier otra. En lo personal comparto el tema que el Estado de alguna manera tiene que garantizar la integridad y la vida de Roxana Baldetti. No se puede negar que ya no será funcionaria, sin embargo tiene un alto perfil que de alguna manera hay que cuidar. Sin embargo, cuestiones como que sea trasladada en una camioneta y no en una radiopatrulla como cualquier otro, o en el medio de transporte de presidios, que son los carritos esos con las celdas y demás. Cuestiones como que la entren, no esté engrilletada, que no se permita que de alguna manera los medios de comunicación, porque tengo entendido que al inicio de la audiencia pues costó un poco. Creo que son cuestiones que sí denotan que efectivamente ella sigue teniendo privilegios, sigue teniendo poder y lo está ejerciendo a su conveniencia. Estuardo, ¿usted ve ilegalidad en que el diario oficial publique hoy el acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación que convierte el centro preventivo para hombres de la zona 1, o sea, donde funciona el centro de detención adentro del cuartel militar Matamoros, en el centro preventivo para hombres y mujeres de la zona 1, hoy, 3 días después casi de que Roxana Baldetti fue llevada a ese cuartel militar? Pues yo lo que vería es que es muy, digamos, obvio que la excepción se está haciendo por la coyuntura actual, por ese proceso y por la persona sindicada. Lo que debemos de aspirar de todo esto que está sucediendo en Guatemala es un cambio, y parte de los cambios es que la ley pues debe ser general para todos y todos debemos estar sujetos a la ley, porque el establecer regulaciones específicas, privilegios, excepciones, pues da lugar a discrecionalidad, y ya vimos que la discrecionalidad da lugar a corrupción. Entonces, digamos que me parece el momento menos oportuno, porque pareciera que es pues una concesión por la coyuntura y la detención de ser específicamente pues ahí trasladada
la exvicepresidenta. O sea, usted ve más bien un error en la forma que en una ilegalidad que pudiera ser sujeto de una acción. Creo que la ilegalidad, lo que pasa es que el sistema penitenciario pues tiene una crisis tremenda, pero la ilegalidad está desde que en un centro militar es necesario poner un lugar de detención cuando lo que la ley manda es que debe ser pues un sistema penitenciario de orden civil. Ya sabemos que está colapsado, que por eso hay ciertas excepciones, pero creo que en lugar de hacer que funcione la ley, se establece una cultura de excepciones y de medidas paliativas que nos alejan pues de ese cumplimiento de un Estado de Derecho. Rita, usted conoció a lo largo del día pues las pruebas, los indicios que fueron presentados por el Ministerio Público en la acusación a Roxana Baldetti. ¿Qué extrae de esas pruebas? ¿Qué extrae de esas evidencias? ¿Qué le parece especialmente llamativo? Me parece especialmente llamativo, creo que al igual que al general de la población, el tema de los audios. Son cuestiones, los audios. Son cuestiones que de alguna manera, pues por supuesto, se están conociendo dentro del proceso penal. Desconozco, porque no tuve la oportunidad de escuchar la audiencia completa, si en alguno de esos apareció Otto Pérez. Tengo entendido que sí, en alguno de los que se reprodujo. Creo que puede ser muy favorable, viéndolo con el tema del antejuicio, ¿verdad? Porque de alguna manera no se puede negar que está involucrado y demás, entonces puede servir un poco para hacer presión en cuanto al tema del antejuicio de Otto Pérez. Cuando hablan de la señorona, la 2, la señora, el privado de la señora, esos audios que nos mostraron hoy los fiscales en la primera audiencia, que son los que le dicen al juez de alto riesgo, mayor riesgo, señor juez, estos son los indicios por los que creemos que debe abrirse o ligarse el proceso a la señora Baldetti, porque directamente el secretario privado, Juan Carlos Monzón, obedecía las órdenes de ella y ella era quien estaba enterada de la estructura, de la operatividad y de los beneficios que estaban obteniendo. ¿Es suficiente eso para esta primera audiencia de declaración? Yo creo que para el caso, la prueba más contundente, tal como están hechos los señalamientos, es la trazabilidad del dinero, que se indica que había una estructura que cobraba un monto de dinero en lugar de que entrara a las arcas del Estado, y esa trazabilidad del dinero tiene que llevar a establecer quiénes se enriquecieron. Es decir, por lo técnico del caso, de ser un caso de, digamos, de defraudación y de desfalco, necesariamente tiene que estar el componente económico y la trazabilidad del dinero. ¿Y la trazabilidad se establece en la presentación de los cheques dirigidos, por ejemplo, a Roxana Baldetti? Yo diría que, o sea, para el caso de si tuvo un beneficio o no, hasta el momento de lo que yo he visto en los medios es la prueba más contundente. Falta ver que el dinero pues deja un rastro, cuál es el origen, cuál es el destino final y si pasó por esas cuentas originado del caso como está armado de defraudación. Lo que a mí me pareció de los audios fue más que queda en evidencia lo que también ya sabíamos, que es un secreto a voces, y es que la autonomía de las instituciones pasa a ser una letra muerta, porque realmente cuando un gobierno llega pone a gente de confianza y tiene una injerencia prácticamente de dirección, como que si fuera un órgano centralizado, y la autonomía realmente no funciona. En los audios se podía percibir que había pues un reporte inmediato, girar instrucciones para la toma de decisiones, cuando el órgano máximo del superintendente es el directorio de la SAT y no el presidente de la República. Es decir, yo creería que para el caso penal pero como en tal, este caso escuchamos a un superintendente de la SAT en la conversación con el presidente que prácticamente le hace los mandados al presidente. El presidente le dice, me nombra a esta persona jefe de recursos humanos, y él dice, hoy mismo, señor presidente, me lo ligerito. resuelve hoy, le dice. Entonces prácticamente se está ignorando al directorio, que es el órgano máximo, y vemos una injerencia del Ejecutivo que es un secreto a voces también, porque se sabe que no solo en este gobierno sino en anteriores esa autonomía es algo que todavía no hemos hecho como guatemaltecos, que se cumpla la ley. Rita, hoy nos recordaba Prensa Libre que en aquella frase memorable de la ex vicepresidenta que nos dijo, cuando dijo, les juro por la vida de mi madre muerta que no me he robado ningún centavo, 38 días antes de esa declaración ella había recibido 1.5 millones de quetzales en una de sus cuentas de parte de esta estructura. Le pido su opinión. ¿Cómo se puede usted explicar que una mandataria fuera tan abierta
para mentir, para asegurar algo que tal vez ni siquiera se le estaba acusando. Nadie abiertamente, hasta donde yo recuerde, le dijo a ella que era una ladrona, pero ella de su propia cuenta salió a decir que estaba limpia, que era honrada, que hasta metió a su madre. ¿Qué cree usted que había detrás de esa declaración? ¿Por qué ese interés de hacerse parecer pulcra y limpia encima de lo que estaba pasando? A mí me parece un descaro y creo que es algo que de alguna manera la identificó a ella. Cuestiones como, por la vida de mi madre que está muerta, el lugar es re bonito, todo ese tipo de comentarios que es un descaro, una desfachatez, una falta de respeto absoluta a la sociedad, cual si fuéramos... ¿Qué cosa? Es que no puedo decir la palabra porque me van a regañar. No, pero realmente es un insulto. Al final de cuentas era burlarse en la cara. De alguna manera, como cualquier persona que no se le está acusando y tiene algo que se le achaque, sale a aclarar previo a que cualquier persona haga algún señalamiento claro, conciso, que como usted bien dice, en ese momento pues no se tenía, ¿verdad? Pero simplemente me parece una desfachatez y una falta de respeto. ¿Era burla, Estuardo, o era ese sentimiento de nunca me van a descubrir? Y si me descubren nadie me va a tocar porque soy impune. A mí me llamó la atención que uno de los diarios escritos del país hizo un extracto de las declaraciones del caso de defraudación aduanera de 1999 y cita textual pues las declaraciones de alguien que es sindicado también en el tema de la línea. Y también, como ya era un secreto a voces en Guatemala, vemos que lo que ahí se menciona es una estructura que casi de una manera muy afinada ha venido traspasando de gobierno en gobierno y ha funcionado sin ningún problema. Yo digamos que es la primera vez y es inédito y es un gran logro que se estén haciendo señalamientos, acusaciones, presentando pruebas, y hay que darle un gran mérito a la labor del Ministerio Público, a la labor que está haciendo la CICIG apoyando al Ministerio Público en este caso particular, y por lo tanto creo que había ese sentimiento de que si no había habido problema por décadas, ¿por qué necesariamente en este gobierno iba a salir algo a luz que no había salido con anterioridad? De hecho, el mismo comisionado declara hoy en los medios que esto es la punta de un iceberg del tema aduanero tributario, y si se profundiza más, uno creo que va a encontrar una serie de nombres y una serie de traslapes, y si nos vamos a periodos no prescritos, creo que nos llevaríamos pues el asombro que nos hemos llevado, entre comillas, de los escándalos de corrupción que hemos visto en los últimos meses. Pero la verdad es que en la sociedad hay una especie de normalización, o se ve con cierta normalidad que quien gobierna se enriquezca y pase, digamos, a ser una persona pues muy próspera poco antes y sobre todo después de llegar a un cargo de elección popular. ¿Eso va a cambiar, Rita? ¿Está cambiando? Lamentablemente me atrevería a decir que ese punto en específico no. Creo que hay muchas cuestiones que están cambiando, pero al día de hoy lo que más se escucha es, todos lo han hecho, pero estos fueron muy descarados. Por ejemplo, que es uno de los comentarios que más se escucha. Al final creo que ese punto específicamente, en este momento creo que estamos tan ofendidos y tan indignados porque fue a escalas que al menos nunca habíamos tenido conocimiento que así se realizaran. Creo que se están teniendo avances y habrán cambios en algunos otros aspectos. Este puntualmente yo no creo que Señores, cambie. hoy el Ministerio Público está tratando de demostrarle al juez Contralor que existen razones para vincular a la señora Valdetti al proceso, a la investigación del caso de la línea. Ese es el objetivo de esta primera diligencia, ¿no es así? Es correcto, el objetivo de esta diligencia se le da a conocer primero cuáles son los señalamientos. Hoy se suspendió, el día de mañana tendrá que hacer las argumentaciones la defensa del sindicado y la juez deberá resolver si liga a proceso, y ligada a proceso si dicta un auto de prisión preventiva o una medida sustitutiva. Y en ese entorno, ¿ustedes entienden qué papel cumplen esos documentos como el papel manuscrito perteneciente supuestamente al señor Salvador González, que fue exhibido el día de hoy en el proceso, en el que aparecen los nombres debajo de los títulos primera entrega y segunda entrega de una serie de exministros del gabinete de Otto Pérez Molina? Debo decir con toda franqueza que se encontraba incluido ahí el nombre del exministro de Energía y Minas y presidente de este medio. ¿Qué papel jugaba esa prueba dentro de esta primera diligencia del proceso contra Roxana Valdetti? ¿Se entiende ya qué papel jugaba? Y lo que se ha, digamos, indicado también en los medios es que ese manuscrito lo que establecía era como montos de reparto de dinero asignado
a nombres específicos de algunos exfuncionarios de esta cartera, es lo que se menciona. Recordemos que al final esos son indicios, estamos en un proceso donde tiene que romperse esa presunción de inocencia, y el ligar a proceso es porque el juez considera que los indicios ameritan que la investigación continúe, y si cree que hay un riesgo de obstaculización de justicia, como lo consideraron en el resto de los implicados en el caso de La Línea, pues dictará auto de prisión preventiva. Es, digamos, lo que procede en el debido proceso. Pero así entiende Estuardo Ralón la forma en que fue presentado ese manuscrito. Lo que yo leí en los medios es que lo que leí en los medios, pero no en cómo fue presentado específicamente por el MP. Se habla de entregas, pero también se habla o se sugiere que, como arriba dice BEL 407, se refiere a entregas del dinero con el que se compró un helicóptero, que coincide con las características de esa aeronave que fue encontrada en un hangar abandonada en el aeropuerto, y que nunca apareció el dueño, que se presume la compró Monzón por órdenes de Valdetti y que iba a ser regalada al presidente de la República. Si fuera una u otra la explicación, ¿qué papel juega la presentación de esto incautado en la casa del señor González en una audiencia de primera declaración? ¿Qué es lo que se puede presumir que quieren probarle el juez? Yo sinceramente no conozco a fondo cómo se presentó el documento y el contenido. Por lo que decía el licenciado, entiendo que es donde estaba la repartición y estaban con siglas los nombres de a quién iba. Pero realmente el Ministerio Público no lo presentó como una repartición. Yo no tengo claro cuál fue la forma en que lo presentó el MP. He leído lo que dicen los medios, pero también he leído la segunda versión a la que se ha referido Paola. No tenemos claro todavía de qué se trata ese tema. Yo personalmente no. Y tal vez lo que sí quedó claro es que, según lo señaló el Ministerio Público y así lo recogieron los medios, es parte de documentos que encontraron en la casa del señor González, en donde recopilaron una serie de información y lo presentan. Habrá que ver en el proceso cómo está armada la denuncia y por qué fue presentada. El señor González juega un papel fundamental en este proceso. Según lo está presentando el Ministerio Público, él parece ser una especie de articulador y cuadro cercanísimo a la vicepresidenta. ¿Lo ven ustedes así, de esa manera? Yo lo veo de esa manera. Lo veo como lo están presentando, que no solo era la relación con la vicepresidenta, sino incluso con ese documento que se encuentra como un articulador que tenía pues relación con diversos funcionarios del gobierno que está ahorita en el poder. Cuando habla el abogado defensor de Valdetti, quien por cierto se le invitó a venir esta noche para que él sepa la audiencia, pero no accedió a conceder entrevista, de arresto domiciliario, por el delito que le están acusando a Roxana Valdetti, asociación ilícita, cohecho pasivo, caso especial de estafa, ¿procede el arresto en casa? En el caso puntualmente de la asociación ilícita no procede. Entonces, por más que en el cohecho pasivo no hay ninguna limitación, en la defraudación usted me desmentirá, pero tengo entendido yo, según recuerdo, que tampoco hay ninguna limitación. Sin embargo, la asociación ilícita sí establece que no se admitirá medida sustitutiva, por lo que con que uno de los 3 delitos tenga esa prohibición, en todo caso se le liga a proceso, se continuaría en prisión preventiva. ¿Usted piensa lo mismo? Si el juez decidiera aceptar a darle prisión en su casa, arresto en su casa. Depende, cuando liga a proceso, señala por qué delitos liga a proceso, de los indicios que le han presentado. Ya le entiendo. Entonces, en ese momento califica si hay elementos para ligar, y si liga por asociación ilícita le dará prisión. Pero señores, digamos francamente, en un proceso tan vigilado, además, frente a una persona tan polémica, es que es prácticamente impensable que un juzgador quiera otorgar el beneficio, por ejemplo, del arresto domiciliario, algo que sería normal en cualquier país, por ejemplo, europeo. En Guatemala sería considerado prácticamente impunidad para la persona, porque aquí tendemos a ver la prisión preventiva como parte de la condena, de la purga. ¿no? Así es, creo que ese es uno de los temas que, bueno, no es en este caso en específico, sino que es en general del sistema penal que manejamos. La prisión preventiva es lo más común. No se tiene, como debiera ser, según la doctrina, como una excepción, como una medida excepcional y demás, sino que por regla general van a prisión preventiva. En lo personal creo que esto atiende a que nuestro sistema no tiene las garantías necesarias como para decir se va a presentar efectivamente a firmar cada 15 días, por ejemplo. Claro.
De aquí una persona se puede dar a la fuga y de aquí a que averigüemos en dónde está, realmente no tenemos los mecanismos para garantizarlo. Y pues lo mismo aplica en este caso, sumado a la polémica que usted mencionaba, es muy complicado, aparte si es ligada a proceso por asociación ilícita, que se decida decir, bueno, arresto domiciliario, por ejemplo, yo lo veo prácticamente imposible. Suerte, ¿y usted cómo ve el contingente de policías de fuerzas especiales que han estado haciendo esa barricada para proteger a la ex vicepresidenta? ¿Es conveniente, es adecuado que haya ese despliegue policial para un caso como este? Yo creo que obviamente es un caso de alto impacto, pero todo debe ser razonable y, digamos, proporcional. Si hubiera, digamos, si hubiera visto algún acto, digamos, de amenaza a la integridad física o alguna situación, pues obviamente habrán protocolos de seguridad, pero que sin alguna justificación de ese tipo sea algo desproporcionado, lo miro mal, sobre todo por la situación de inseguridad que sufren la mayoría de guatemaltecos y que eventualmente quizás un contingente menor, pero que el resguardo puede permitir que los otros agentes estén cumpliendo con un trabajo, digamos, que proteja a la ciudadanía. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Muchas gracias, don Néstor. No, hombre.